Bueno, vamos a continuar el acto con el desarrollo de la mesa redonda. En la mesa redonda que va a tener a continuación va a actuar como moderador el profesor José Ángel Domínguez Pérez, bien conocido por prácticamente todos los asistentes. José Ángel Domínguez es profesor titular de Geometría y Topología del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, universidad en donde igualmente realizó sus estudios de licenciatura y doctorado. Sus trabajos de investigación se centran dentro del área de la geometría algebraica y diferencial, donde cuenta con numerosas publicaciones. En cuanto al capítulo docente, podemos destacar que ha impartido, docencia evidentemente en prácticamente todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias y en otras facultades también de nuestra universidad. Y su compromiso académico con la enseñanza en particular y con la universidad, pues le ha llevado a impartir o a organizar diferentes actividades en unos casos y a impartirlas en otros, diferentes charlas, conferencias, publicaciones de divulgación. Continuamente recibimos artículos suyos de divulgación de las matemáticas y también actividades coordinadas en muchos casos por la Real Sociedad Matemática Española. Ha desempeñado, por todo ese sabido, numerosos cargos de gestión. Bueno, en esta universidad ha sido de todo prácticamente, desde decano no, coordinador de grado, director de departamento, vicerrector, pues nada menos que docencia, política académica y promoción y coordinación, si no me equivoco. Y bueno, y en todo ello, pues hay que destacar la importancia que ha tenido su actividad en los sistemas de garantía de calidad universitarios. En este momento en particular, pues es el director de la Unidad de Evaluación de la Calidad. Fue director de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la Universidad de Salamanca y ahora es el director de la Agencia de Calidad de la Junta de Castilla y León. Bueno, sin más preámbulo, conocido por todos, le doy la palabra a don José Ángel Domínguez. Muchas gracias. Muchas gracias. La nequita, para entendernos, estoy dirigiendo ahora. Muchas gracias a los organizadores de este acto por la iniciativa de poner en valor estos primeros 50 años de nuestra Escuela Matemática Salmantina y también por el honor de hacerme partícipe de la sesión dedicada, si han visto el título, a desgranar el oficio, o a mí me gusta más decir el arte al que nos dedicamos los matemáticos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos protagonistas de las matemáticas, que es lo que reza el título de esta mesa redonda. Y creo que todos podríais dar fiel testimonio de la manera que entendéis cada uno este arte u oficio desde la perspectiva de vuestra carrera profesional, y hay aquí muchas carreras profesionales presentes. Seguro que en todos casos íbamos a compartir experiencias más que interesantes, yo diría apasionantes, porque ser matemático y no ser apasionado de las matemáticas no puede ser. Los que nos dedicamos a las matemáticas sentimos pasión por ellas, pero siendo todos protagonistas, para ajustarnos al formato de un acto académico, pues se ha tenido que conformar esta mesa con la representación que estáis viendo, que es una pequeña muestra, yo creo, de los que estamos hoy aquí y que voy a pasar ahora a presentar. Comienzo por decir que los 5 tenemos en común una formación matemática en este estudio salmantino, recibida, eso sí, a través de diferentes planes de estudio que se han ido sucediendo a lo largo de estos 10 últimos lustros. También los 5 compartimos, como todos vosotros, esa marca de por vida, creo que lo dice aquí en esta escarapela que nos han dado, marca de por vida de alumni, de ser antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca. Lo que ocurre es que luego cada cual pues hemos ido, como vosotros, ¿no? Como todos nosotros, hemos ido desarrollando nuestras trayectorias profesionales diversas, cambiantes, la mía incluyo, como bien decía el decano, que van desde una trayectoria en lo más puramente académico, investigador, a una trayectoria pues abierta al mundo profesional y a un mundo profesional que siempre es cambiante, ¿no? Y eso pues nos ofrece a los matemáticos muchas posibilidades de sectores laborales que existen y que puedan existir, y ahí estaremos y estamos los matemáticos. Pensando en esa versatilidad y alta empleabilidad de los matemáticos, dije, bueno, pues para hacer esta presentación pues podemos dedicar estos 5 minutos iniciales que me corresponden a presentar el objeto de la mesa, a hablar de eso, ¿no? A demostrar los estudios sobre la empleabilidad de las matemáticas,
como si uno se hace matemático pues puede elegir muchos oficios, todo se va a disfrutar seguro de buenas condiciones de trabajo, incluso algunos seguro que están bien pagados, en fin, que ser matemático es la mejor profesión del mundo. No es suficiente, sí, siempre. Pero bueno, luego pensé, bueno, pues esto lo puedo contar y lo he contado en muchos sitios. Y yo creo que aquí estoy en mi casa, que lo es y lo seguirá siendo siempre. Y nos hemos reunido aquí pues con objeto de compartir la visión que tenemos como matemáticos de las matemáticas. Así que prefiero abrir este coloquio pues exponiendo brevemente cómo veo, o mejor cómo vivo yo las matemáticas. Y esto pues que pueda servir de introducción a lo que luego nos van a contar con más extensión las vivencias, los enfoques, mis compañeros de mesa. Como quiero ser breve, me he traído unas notas porque seguro que como os pasa a muchos, me pongo a hablar de mi libro y no termino, entonces me he traído las notas. Bueno, me limitaré a confesar de entrada que cuando me decidí por estudiar matemáticas no sabía lo que era ser matemático, supongo que como os ha pasado a todos. Simplemente las matemáticas se me daban bien en el colegio, me gustaban, pero como me gustaban otras cosas. Yo confieso, también me gustaba mucho la literatura, yo quería ser periodista, escritor, filósofo, yo qué sé. Pero bueno, parecía que estudiando matemáticas por lo menos pues me podía asegurar un trabajo, ¿no? De profesor de matemáticas, pues hombre, ahí estaba, había salida profesional en aquel momento, segura. Así que bueno, sin mayores aspiraciones, pues yo me vine a Salamanca a hacer matemáticas, pues porque era el sitio más cercano. Bueno, fue llegar aquí cuando las matemáticas empezaron a cobrar otra forma. Una forma, bueno, todo hay que decirlo, yo al principio aquello me pareció muy duro. Esto era todo... ¿Qué os voy a contar? Siniestro, si queréis, pues venga. A ver, yo soy de la 13ª promoción, soy de la promoción 82-87. De los que empezamos la carrera 60 y las listas de aprobados no pasábamos de 6, y ya era muy optimista lo de los 6. Pero vamos a ver, siendo duro, que lo era, a mí hay algo que me enganchó a seguir, y eso de verdad que lo tuve muy claro desde el principio. Yo estudié para hacerme matemático gracias a los profesores que tuve, y que bueno, pues algunos están aquí, ¿no? Esos profesores que me lo ponían el listón muy alto, que aquello era muy complicado, pues fueron los mismos que me hicieron comprender la belleza, el virtuosismo, la poesía de las matemáticas, la esencia pura que da sentido a lo aplicado, que nos hace entender el mundo si uno es capaz de dominar ese precioso lenguaje. Yo recuerdo como si fuera ahora pues clases muy brillantes de don Pedro Luis García Pérez, está don Pedro Luis, don Cristóbal García Loigorri, don Antonio Pérez Rendón, don Jesús Muñoz Díaz, y les sigo poniendo el don por delante, que ahora ya son mis colegas, si queréis decirlo así, porque para mí ese don es una manera de reconocerles como maestros, y como tales maestros les sigo reconociendo y les reconoceré siempre. Los japoneses tienen una palabra muy bonita para referirse a los maestros, que a mí me gusta mucho utilizarla, que es sensei. Los sensei son los que van por delante, los que van abriendo camino, los que ya han estado allí y te lo enseñan. Pues esos son los maestros. Ellos me abrieron el camino, me enseñaron a ser matemático y de verdad que no podría haber encontrado otros sensei, de verdad que no, mejores. Así que gracias a los maestros como los que he citado y a otros muchos que tengo en mente, que me vais a disculpar porque estoy mirándolos y no os puedo mencionar a todos por brevedad, pues descubrí mi visión de las matemáticas, que quiero compartir brevemente con vosotros. Y lo voy a hacer resumiendo las enseñanzas de dos de mis senseis, de dos de las personas que yo diría han sido mi sensei espiritual y mi sensei vital. Me dejáis que lo diga así en confianza. El maestro espiritual, yo creo que ya se ha citado a mí, aquí fue para mí, como para muchos de nosotros, don Juan Bautista Sancho Guimerá. Yo de él aprendí que, bueno, además de la disciplina, que también, ¿no? Alguna disciplina matemática que nos enseñaba, con el álgebra, la geometría, aprendí que solo quien entiende las matemáticas será capaz de comprender la esencia del universo. Me gusta mucho cómo lo escribió don Juan Sancho en la lección inaugural del curso 88-89, que la pronunció aquí en el Paraninfo, aquí al lado. Se titulaba la lección, algunos la compartiríais también y la vivisteis, Humanismo y espíritu de la geometría. Y allí nos regaló una de las mejores definiciones de las matemáticas que yo he podido escuchar y que he encontrado nunca. La voy a citar, sus palabras. Decía Sancho en esa lección: la matemática está bien lejos de ser una ciencia especulativa, dedicada al estudio de cuestiones que el placer de pensar justifica y cuya posible utilización hace dignas de consideración. La matemática es análisis de la condición humana como elevación a conciencia de parte de ese vivir, y por tanto parte del espíritu humano. En matemáticas,
en la matemática seria, la única cuestión importante que realmente merece la pena ser pensada es la pregunta: ¿qué decimos cuando decimos qué? Es de verdad preciosa, os lo recomiendo toda la lección. En fin, y bueno, pues junto a Sancho he tenido también un maestro vital que es y sigue siendo Daniel Hernández Ruiz Pérez, a quien luego tendrán ustedes la ocasión de escuchar, además, clausurando este acto. Ya habrán notado que le he quitado el don, no he dicho don Daniel, lo hago por abreviar el trato con un amigo y un cómplice de muchas batallas, ¿no? Daniel fue el que me enseñó a ser un matemático que se dedica a hacer teoremas. Yo, mis teoremas los hacía y los hice con Daniel, también luego con José María Muñoz Porras. Pero también aprendí con Daniel que esos teoremas no son un limbo donde enclaustrarnos, sino que están ahí para resolver problemas de todo tipo y condición. Problemas que se encuentran en cualquier ámbito del conocimiento. Y lo que uno hace con esos problemas que se encuentran en cualquier ámbito del conocimiento, como matemático, es afrontarlos más allá de las aulas y de las paredes de la universidad. Yo creo que tenemos los matemáticos que salir, y lo estamos haciendo, y muchos de vosotros aquí lo estáis demostrando, salir al mundo y demostrar, y lo estamos haciendo porque el mundo lo demanda, que las matemáticas sirven para muchas cosas, ¿no? Hombre, es verdad, en el mundo actual no hay anuncios de se busca matemático que sepa hacer teoremas, eso no, pero claro que encontramos muchos anuncios de buscando matemáticos para la banca, para la industria, la salud, y aquí a mi lado tengo sentados unos cuantos que ahora os lo contaré. Bueno, pues con estos dos sensei, con Sancho, con Daniel, se fue forjando mi visión de las matemáticas, que resumo cuando me preguntan por mi oficio, explicando que los matemáticos nos dedicamos a disolver problemas de todo tipo y condición, como digo, y eso lo hacemos con la sola ayuda de la inteligencia, porque bueno, en otros científicos al uso pues utilizan otros instrumentos, otras técnicas, nosotros solo eso. Y digo disolver, veis que lo remarcaba, problemas, porque lo que hacemos los matemáticos a veces es resolver los problemas, pero otras simplemente evitarlos, porque en fin, pues los problemas a veces no tienen solución. Y bueno, pues hay una frase que se atribuye a Albert Einstein que dice que una persona inteligente es la que resuelve un problema, pero una persona sabia es la que lo evita. Pues entre eso estamos los matemáticos, ¿no? Entre las dos cosas. En fin, partiendo de esta escueta definición del oficio matemático, yo creo que luego lo que nos va diferenciando a unos de otros es el ámbito de problemas que tratamos de disolver cada uno en nuestro oficio. Algunos se ocupan de disolver los propios problemas de las matemáticas y bueno, pues hacen teoremas, y otros se ocupan de problemas financieros, de problemas informáticos, como digo, ahora mis compañeros os lo contarán. En mi caso tengo que decir que el ámbito de problemas a los que me dedico también lo descubrí gracias a Daniel, que me enseñó a ser universitario, a vivir, a amar la universidad, que nos reúne a maestros, a estudiantes de todas las disciplinas, de todos los lugares del mundo. Y bueno, pues ese oficio pues también lo aprendí de Daniel. Vengo ejerciendo de matemático, dedicada con mejor o peor fortuna a disolver problemas universitarios. Lo voy a dejar así. Hace unos años en el vicerrectorado, ahora le hemos dado el relevo a Puri, a otra gente que ahí está, también intentando disolver problemas universitarios. Y actualmente pues llevo allí 3 años en la Agencia de Calidad para el Sistema Universitario de Castilla y León en la Junta de Castilla y León. En fin, este es un poco mi resumen, muy breve, como decía, de mi visión como protagonista de las matemáticas, que es el objeto de esta mesa. Y sin más dilación quiero pasar a que nos puedan exponer sus visiones del arte, del oficio, mis compañeros de mesa. Estamos situados por orden alfabético, que es el que figura en el programa. Voy a hacer una pequeña presentación de los 4, de cada uno de ellos, y luego vamos a hacer algunas rondas de palabras y de intervenciones de 3 o 4 minutos por cada una de ellas. Como digo, a mi izquierda está Juan Antonio de Juan Herrero. Es licenciado en el 97 en Matemáticas por la Universidad de Salamanca. Empezó aquí carrera académica como ayudante de escuela universitaria en el área de álgebra. Se doctoró en el año 2003 bajo la dirección de José María Muñoz Porras, al que todos recordamos. Pero una vez a la vez que hacía esa labor académica y esa tesis, se fue preparando para una carrera profesional en el sector bancario y de finanzas. Se licenció en Administración y Dirección de Empresas pues al año siguiente de la tesis, ¿no? Sí, fue así. Y luego siguió ya profesionalmente pues preparándose en un curso de especialistas en riesgos en la Escuela de Finanzas del BBVA, que hizo del 2001 al 2003. Luego también alcanzó la certificación de Financial Risk Manager, de riesgos financieros, en el 2004, y bueno, pues dio el salto a lo que hoy es, que bueno, ahora ya es más cosas. En aquel momento, profesional del sector de la banca, ejerció labores de técnico y luego de jefe de equipo
en el Departamento de Metodologías de Riesgo Corporativo del BBVA, participó en el desarrollo de las metodologías de medición de riesgos del mercado y crédito, ahí estuvo del 2003 al 2009. Luego llegó a ser director de metodologías corporativas del BBV en riesgos, en el área de riesgos del grupo BBVA, y allí estuvo como responsable de metodologías corporativas en medición de riesgos del 10 al 15. Después de esos 12 años de experiencia en el banco, dio el salto al sector de consultoría, riesgos, formación en ese ámbito, y es donde está actualmente. En proyectos de desarrollo de metodologías de evaluación y cuantificación de riesgos financieros, no financieros, y bueno, esa actividad como consultoría también la compagina con una actividad formativa, docente, en cursos de especialización en esas metodologías. Eso lo hace entre 2015 y 2019, lo ha estado haciendo en la filial española de KPMG, de esta auditora multinacional, y desde agosto del 19 es director ahora de metodologías de área de riesgos, como decíamos, financieros en KPMG España. Y bueno, pues ha hecho también algunas publicaciones que tienen que ver con ese ámbito. A continuación está Ramón Galeán Jiménez. Ramón es licenciado en Matemáticas por Salamanca en el 75, o sea, la primera promoción, efectivamente, 69, que comenzamos, pues lo hizo con premio extraordinario en esa primera promoción, y luego, pues tras licenciarse, su carrera profesional la comenzó combinando dos oficios. Por un lado, profesor universitario, del 75 al 82, en topología, aquí en Matemáticas, en Salamanca. Obtuvo una beca además de la Fundación Juan March, donde desarrolló una investigación muy interesante, lo que comentábamos antes, sobre teoría de la dimensión, demostrando la equivalencia de las dimensiones, las definiciones clásicas de dimensión para espacios metrizables. Está publicado, lo publicó la Fundación Juan March en el 79. Y a la vez fue también profesor de enseñanza media, ejerció del 76 al 82 de agregado de matemáticas en el instituto aquí en Salamanca, Fray Luis de León. Y en el 82 pues accedió además al cuerpo de catedráticos. Bueno, a la vez, en ese mismo año 82, ganó la posición de técnico de informática en el Banco de España. Así que pidió la excedencia de catedrático de instituto, se fue al Banco de España, allí también hizo algunas publicaciones ya en el ámbito de lo que estaba haciendo allí, de las series temporales económicas en el Banco de España. Y en el 88 veo que era alguien inquieto, y ahora nos lo contará, porque es que volvió a pedir la excedencia y dijo, voy a dar el salto al sector privado. Y entró como director general de una empresa, Decision Support System, que se dedicaba a la consultoría informática. Se especializó en integración de sistemas de gestión de riesgos para mercados de capitales, en el desarrollo de portales web transnacionales, en infraestructuras de seguridad web, en fin, y era pues pionero en aquel momento en la introducción del Java en España. Estamos hablando del año 88. Esa empresa luego fue adquirida por un grupo británico, Reuters, y él en el 99 pues entró ya de director general de Reuters Consulting en Iberia, en España, ¿no? En 2003 vuelve a dar un cambio a su carrera profesional y entra como director general en una empresa, Mediction, que es una empresa que se dedica al desarrollo de sistemas de gestión de pacientes, de historias clínicas electrónicas en la nube. Y bueno, pues es un software que ahora mismo está siendo utilizado por hospitales privados españoles y también algunos hospitales en Inglaterra, en Grecia, en fin. Y finalmente, bueno, pues en 2009 ya retornó al Banco de España, ha estado ejerciendo de responsable de continuidad de mercados, de continuidad de negocio hasta su jubilación en 2018. Ahora nos contará más cosas de su experiencia. A continuación está Jesús López Fidalgo, que es licenciado en Matemáticas y doctor por la universidad. Yo creo que una promoción posterior a la mía, anterior, de la 12, ¿sí, verdad? Sí, Jesús. Y bueno, pues luego él ha tenido una brillante carrera académica en el ámbito de la estadística de la investigación operativa. Su línea principal de investigación es el diseño óptimo de experimentos. Ha desarrollado múltiples colaboraciones en estadística aplicada, publicado trabajos en revistas de reconocido prestigio de la Sociedad Estadística Americana, de la Real Sociedad Estadística, en fin. Profesionalmente luego él ha sido catedrático, es catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Castilla-La Mancha. Allí también ha hecho una carrera de gestión, ha sido director de la Escuela de Ingenieros Industriales, ha sido presidente de la Comisión Electoral de esa Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente está como catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de Navarra.
Allí es codirector académico del Instituto de Cultura y Sociedad, que no es exactamente matemáticas, luego nos contará, de una unidad que se dedica a la ciencia de datos y es director de un máster también en Big Data, en ciencia del Big Data. Y bueno, pues él ha sido alumno postdoctoral en Manchester, ha estado también en Estados Unidos, en California, ha estado también en la Universidad de Alberta, en Canadá. De hecho, bueno, acaba de llegar de un viaje de Canadá justo, en fin, para llegar a la mesa. No estaba al principio de la jornada, por eso también le agradecemos el esfuerzo. Y bueno, en esa carrera académica pues ha estado en los consejos académico y ejecutivo de la Sociedad Estadística, Investigación Operativa, ha sido editor del Boletín de la Sociedad y ahora mismo es vicepresidente de Estadística y actualmente ya es presidente, ¿no? Desde septiembre del 19 presidente. Además, bueno, es miembro electo del Instituto Estadístico Internacional, editor jefe de TES, editor asociado en muchas revistas científicas. Tuvo un cargo muy importante, los que pedimos dinero y proyectos allá al Ministerio. En fin, en 2009 a 2011 fue gestor del Programa Nacional de Matemáticas también. Y bueno, pues también ha hecho divulgación de un libro, a mí me encanta ese libro que publicaste, Jesús, El azar no existe, en colaboración con la Real Sociedad Matemática Española, os lo recomiendo. Y al final de la mesa tenemos a Julia Ramos González. Julia, pues como decía, de muchas y diversas promociones, de muchos y diversos planes, estamos aquí sentados. Pues Julia estuvo cursando del 7 al 12 la doble titulación de Matemáticas y Estadística en la Universidad de Salamanca. En las dos tuvo mención de premio extraordinario y ahora está en los inicios de una carrera investigadora, pues hay que decirlo, muy prometedora, ya fuera de las aulas de nuestro estudio salmantino. Sus primeros pasos fueron aquí, con una beca de iniciación a la investigación en el Instituto de Física Fundamental y Matemáticas, mientras hacía cuarto. Luego tuvo también una beca de colaboración del Ministerio, que ya le permitió hacer un primer trabajo de investigación que ya en aquel momento publicó, ya su primer artículo. Luego se especializó con el máster de métodos matemáticos avanzados aquí en Salamanca, que lo hizo del 12 al 13, y también hay, bueno, pues con premio extraordinario, ya también un trabajo muy interesante de máster sobre variedades de Turing, ¿lo digo bien? Sí, Turing. Una estratificación del módulo de variedades abelianas principalmente polarizadas. Ahí ya dio el salto al doctorado y ya en el doctorado pues se ha ido a Amberes a hacer el doctorado, una beca predoctoral de 4 años, allí está y allí continúas, ¿verdad? Sí, continúas allí porque bueno, también se ha movido por más sitios. La tesis doctoral ya la realizó en el 2017, ya tiene publicados un par de artículos también a partir de esa tesis y ahora mismo ya tiene también ahí algunos otros artículos en publicación, nos contará ahora. Del 17 al 18, con una beca postdoctoral, estuvo también haciendo una estancia en España, pero en Murcia, no en Salamanca. Y desde octubre del 18 pues está con una beca postdoctoral por 3 años en la Fundación de Investigación Científica de Flandes, ahí en la Universidad de Amberes, para seguir en esa carrera investigadora avanzando. Él se dedica, su investigación está centrada en la teoría de categorías, la geometría algebraica no conmutativa y una de las ramas, en fin, de mayor aplicación ahora mismo de la geometría algebraica, la teoría de topos, donde está allí pues con colegas en su universidad. Tiene ya además el futuro, yo creo, ya por delante como muy claro, porque bueno, ya tiene una beca ya para continuar cuando termine esta postdoctoral de la Fundación Nacional de Investigación Científica, de la Universidad Católica de Lovaina, en fin, pues una carrera investigadora que inicia, ¿no? Así que, sin más por mi parte, una vez presentados, vamos a abrir un primer turno de palabras, una primera ronda de intervenciones. Vamos a intentar ajustarnos 3-4 minutos cada uno. Y yo os plantearía, para empezar, ¿cómo es vuestra visión de las matemáticas? Esa visión del oficio matemático, ¿cómo creéis que es ese oficio, cómo lo ve la sociedad? Pues eso, desde el típico tópico de que ven a los matemáticos como esos sabios despistados, profesores, los de la investigación, o hay realmente ya también esa visión en la sociedad del experto en disolver problemas que yo decía, en fin, ¿cómo es vuestra visión? Así que, en el orden que estamos, Juan Antonio. Lanzo. Sí. Buenos días a todos. Primero agradecer pues, a los organizadores la oportunidad de estar aquí, en particular a Paco, que porque nos pidió, no sé si esto está encendido. ¿Me lo acerco? Pues si no, este es inalámbrico, os lo voy pasando. Pues es tuyo ya. No, te lo quedo. Y bueno, pues con el objetivo un poco de aportar nuestra pequeña experiencia profesional, pues yo voy a contar mis vivencias en términos de la aplicación de las matemáticas en un sector como es el financiero.
Seguramente un sector que hoy por hoy no será el más atractivo en el ámbito de la sociedad, se le percibe un sector como peligroso, un sector que solo se dedica a ganar dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, que ha sufrido una transformación en el uso en su tecnificación y en el uso de las matemáticas. Yo empecé en el sector financiero pues en el año 2003, en BVA. Tuve la suerte de entrar en un departamento técnico, metodología de riesgo corporativo, un equipo de 15 personas, donde la primera sensación que tenías es un equipo que vive en su burbuja haciendo modelos, modelos cada vez con más aplicación, pero que usábamos un lenguaje complejo. Y es algo que es el hándicap principal, bajo mi experiencia, es el hándicap principal de la percepción que tiene la sociedad sobre el desarrollo de la actividad matemática. Hay que hacer cosas sencillas, cosas complejas por detrás, pero hay que explicarlas de manera sencilla. Entonces, la primera percepción, matemático, persona muy complicada, no se explica bien, hace cosas muy complejas, seguro que muy útiles, pero no se entienden bien. Y pensar en un mundo de las finanzas donde al final hay que resumirlo en números. Pero hay que llegar a ese número con cierto confort, con mucha robustez y números que tienen su incertidumbre. Bueno, son muchos años, 2013, 2019, ese departamento pues creció de 15 personas, llegamos a ser 60 personas. 60 personas solo en el ámbito corporativo, pero una responsabilidad en un grupo de VA internacional con responsabilidades sobre más de 300, 400 personas de perfiles técnicos. Equipos la mitad podrían ser matemáticos, físicos, ingenieros, la otra mitad podrían ser economistas, pero economistas con perfil muy técnico. Ahí está la riqueza. La riqueza está en explotar la potencia que tenemos cada uno en nuestra formación y combinarla de una manera buscando un equilibrio, no solo puro técnico, sino en un mundo que es una ciencia social, pues poder aplicarlo en el ámbito social. La realidad que se está observando, la tecnificación de procesos, la tecnificación a nivel empresarial y que el lenguaje matemático cada vez forma más parte de los consejos de administración de las empresas. Yo hablaba con algún compañero mío, digo, llegará el día en el que un matemático sea consejero en una empresa de un nivel de las que estamos hablando, sector financiero, sector telecomunicaciones, sector energético. Es un mundo en el que se nos está abriendo. Entonces, esa visión burbuja en la que vivía el matemático en ámbito de las ciencias sociales se ha abierto. Se ha abierto y ahora se traduce en un lenguaje, la digitalización de la sociedad, la digitalización de la economía, que es una ola, no sé si alguno hace surf, yo no hago surf, pero cuando tienes una ola tienes muchas opciones. Verla pasar, que te atropelle, o surfear la ola. Surfear la ola es subirte a la ola. ¿Y qué significa surfear la ola? De nuevo, yo no soy surfero, pero significa avanzar muy rápido y disfrutar de estar, la experiencia de estar yendo a la velocidad, percibiendo el tiempo, percibiendo el mar. Y es la oportunidad que tenemos ahora mismo los matemáticos. Ofertas laborales de matemáticos, muchísimas. El mercado está ansioso de perfiles técnicos. Cuando digo ansioso es porque hay una necesidad real de aplicación de técnicas conocidas por todos nosotros. No se están aplicando esencialmente técnicas, digamos, muy complicadas en el ámbito puro de las matemáticas. Paco ponía muy bien el ejemplo. Muchas de las cosas que se están usando ya están demostradas desde el punto de vista matemático. Lo que se ha abierto es una oportunidad tecnológica de poder aplicarlo y es ahí donde tenemos que subirnos nosotros y aprovechar ese lenguaje y aprovechar esa cercanía que ahora mismo tiene más la sociedad pues para ponernos en la primera línea de esa ola que hay que surfear. Ahí tenemos oportunidades y preparados estamos para surfear, ¿no? Convencido. Muy bien. Ramón, tienes la palabra. Contarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a insistir en los mensajes que acaba de decir Juan Antonio y voy a empezar diciendo que, tal como yo lo veo, la formación matemática hoy en día debe considerarse una capacitación profesional de amplio espectro. Es decir, cuando yo tomé la decisión de marcharme de Salamanca al Banco de España, era algo, en el año 82, muy poco habitual que alguien con una formación de matemática pura pues decida de un poco de la noche a la mañana dar el salto a
la informática al Banco de España. Eso, con el paso del tiempo, ha dejado de ser una situación excepcional. El caso de Juan Antonio es un ejemplo. Y, claro, mi experiencia es que cuando yo me marché a técnico de informática, yo no había visto un ordenador en mi vida. Yo hice la oposición al Banco de España con el único background de la geometría algebraica. Es decir, por eso digo que es una capacitación profesional de amplio espectro. Es decir, no es tanto lo que te va a servir los conocimientos concretos, sino que te ha capacitado, te ha puesto en situación para abordar prácticamente cualquier desafío de conocimiento. Y esto es especialmente importante en la situación actual y más en la que vamos hacia el futuro, porque estamos en un mundo que cambia, pero no solo que cambia rápido, es que cambia aceleradamente acelerado. Entonces estamos viviendo una situación en la cual, cuando pensamos en qué tipo de trabajo voy a desarrollar, olvídate. Los tipos de trabajo que tú puedas estar visualizando en este momento, dentro de unos pocos años, es que ni siquiera probablemente van a existir. Lo que van a existir son otros, que ahora mismo ni podemos imaginar. Por eso insisto en lo de la capacitación. Entonces, un estudio como el matemático, que no te va a decir cómo hacer concretamente una pieza, pero te va a poner en situación de aprender a hacer cualquier cosa que te vaya a exigir el futuro. Es decir, el futuro fundamentalmente lo que nos va a exigir, lo que va a exigir a los trabajadores del futuro, yo por suerte para mí estoy jubilado, es una capacidad casi infinita de adaptabilidad. Es decir, cualquier estudiante en este momento tiene que dar por descontado que va a cambiar de trabajo 2 o 3 veces por lo menos en su vida, con las correspondientes o con los correspondientes procesos de reeducación profesional. Por tanto, lo fundamental es disponer de unos fundamentos que le permitan responder a esas demandas de flexibilidad y de adaptabilidad. Y además, respecto a la salida convencional, la salida de la enseñanza, tengo que hacer algunas advertencias. Es una salida cada vez más saturada, por 2 razones por lo menos. La primera es la caída de la natalidad, que es un hecho. Y la segunda es que en España los titulados españoles tienen una querencia excesiva por la enseñanza. ¿Sabéis que en España casi el 20% de los titulados superiores tienen como horizonte profesional la enseñanza? ¿Sabéis cuál es la media de la Unión Europea? Un 9%, menos de la mitad. Es decir, en España hay una desmedida tendencia a pensar en que la enseñanza es nuestro horizonte profesional. Por tanto, ojo con eso. Y ya para terminar, me vais a permitir que por mi experiencia empresarial anime a los matemáticos también a que piensen en su horizonte profesional, consideren la opción de dedicarse a promover empresas. Porque eso es posible, yo lo atestiguo. Se puede ser matemático y acabar promoviendo empresas. ¿Y sabéis por qué lo digo? Pues lo digo porque, en mi opinión, la causa principal de ese problema estructural y endémico que tiene la economía española, que es el paro, y especialmente el paro juvenil, la causa principal, desde mi punto de vista, es la extremadamente baja tasa de creación de empresas.
os voy a dar simplemente un dato. Estadísticas del Banco Mundial. Número de empresas nuevas que se crean cada año por 1000 habitantes. Se consideran habitantes en edad más o menos laboral, entre 15 y 64 años. Por cada 1000 habitantes en España, apenas se crean 3 empresas nuevas cada año en España. ¿Sabéis cuántas se crean en un país como Irlanda? 7, más del doble. ¿Sabéis cuántas se crean en un país como Suecia? 8, casi el triple que en España. España tiene un hándicap, una laguna fundamental en la creación de empresas. Por tanto, creo que ese mensaje es un mensaje que es necesario difundir y urgente difundir. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, los matemáticos debemos de poner eso, y yo estaba pensando incluso igual la reforma también de los mercados laborales en España, que al final, o lo que es poner una empresa, lo que nos cuesta, igual es más un tema de trabas burocráticas también muchas veces que también, ¿no? Tú que tienes la experiencia. En parte sí, pero yo creo que es más hay algunas razones más profundas que esas. Por ejemplo, hay una razón desde mi punto de vista muy importante, que es la mala prensa que tiene la figura del empresario. De hecho, ahora le llamamos emprendedor. Eso, y nos hemos inventado a modo de eufemismo el término emprendedor, pero es porque, por una serie de razones ancestrales, la figura del empresario está muy vituperada. Sí. Eso contrasta fuertemente con lo que ocurre en los países de Centro Europa, Norte Europa, Estados Unidos, etc. Allí es al contrario. Sí. Y como decía Keynes, de un empresario nos debe preocupar hasta su siesta, porque son el motor del desarrollo económico. Ya lo creo. Muchas gracias. Jesús, tienes la palabra. Bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores, en el nombre de Paco, como director del departamento. Gracias también a mis profesores, sin nombrar a cada uno para no agotar los 3 minutos. Y es un placer para mí y me ha hecho muchísima ilusión venir aquí, porque llevo fuera ya unos años y ha sido una ocasión fantástica de volver aquí, conocer, volver a encontrarme con muchos de mis compañeros y profesores de hace tiempo. Claro, mi visión de todo esto es desde el mundo académico. Yo puedo decir que siempre entendí, ya desde pequeño tuve vocación de matemático, desde un momento en que vi una obra de teatro en la televisión y presentaban a un señor muy notable y bueno, ¿y usted qué es? Yo soy licenciado en Ciencias Exactas. Yo no sabía que existía una licenciatura en Matemáticas y en ese momento dije, esto es lo mío. Esto es lo mío sin ninguna duda. Ya desde ese momento no tuve absolutamente ninguna duda. Pero bueno, no todo el mundo. Y yo siempre lo he visto muy ligado, mi vocación en particular, muy ligada a la enseñanza, por una razón muy sencilla, y es que la belleza de las matemáticas es tal que te lleva necesariamente a querer explicarla, ¿no? A querer transmitirla a los demás, a buscar maneras... Con esto no estoy queriendo decir, evidentemente, que la vocación del matemático tenga que ser exclusivamente docente. Es más. Yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener ahora mismo es que el mundo necesita matemáticos y no hay matemáticos suficientes. Pero no hay matemáticos suficientes ni siquiera en la enseñanza, como bien sabemos. Y claro, es importantísimo que un profesor de matemáticas de secundaria tenga vocación de matemático y transmita entusiasmo, porque si no, pues no tendremos alumnos, no tendremos... Es un círculo vicioso que se está retroalimentando de una manera un poco perniciosa. En cualquier caso, ahora mismo creo que estamos en un momento muy dulce y las matemáticas están de moda, gracias quizá a todo este auge de la ciencia de los datos, del Big Data, del Analytics, como queramos llamarlo.
Y bueno, pues en este campo, como ha dicho antes José Ángel, pues yo he querido promover un máster que lo hemos llamado así de Big Data Science, y el primer día de clase les digo a los alumnos que el título es un fraude, porque les vamos a enseñar herramientas serias, vamos a profundizar hasta donde se puede. Evidentemente no es una carrera no es un máster de matemáticas, de profundización en toda la matemática que hay detrás, pero tampoco nos vamos a quedar en el humo que muchas veces se vende en este campo. Y si he querido lanzarlo es porque soy matemático. Y como sabéis, muchos de estos títulos los están lanzando los informáticos, que no tengo nada contra ellos y además es muy lógico que estén ahí, porque en buena medida todo este problema del tratamiento de grandes cantidades de datos es más un problema computacional que un problema técnico o matemático. Otra cosa es que gracias a las matemáticas, gracias a nuevos desarrollos matemáticos, pues consigamos reducir esos problemas computacionales. Cuando os habrá pasado a todos, ¿no? Cuando vamos a una comida con amigos y demás, llega el momento de pagar y en España tenemos esa sana costumbre de dividir, no de mirar qué ha comido cada uno y pagar lo que ha comido cada uno, como hacen los americanos, sino dividimos y ya está. Si alguno ha comido más, pues no importa, lo sufragamos entre todos. Y claro, la típica es todas las miradas se van hacia el matemático. Tú que eres matemático, haz la cuenta, ¿no? Entonces yo para eso tengo una respuesta, que es: las matemáticas están para evitar las cuentas. Nosotros lo que tratamos es de desarrollar una teoría matemática que haga que las cuentas finales pues sean lo más sencillas posibles. Si lo podemos hacer en 2 operaciones, mejor que hacerlo en 5. Y gracias a muchas teorías matemáticas pues conseguimos esto. Se habla mucho en este mundo de las cajas negras, ¿no? Y efectivamente hay algoritmos que se han desarrollado que son auténticas cajas negras, porque nadie sabe cuál es el funcionamiento, pero funcionan. El hecho es que funcionan, pero no se sabe muy bien por qué. Entonces, ahí los matemáticos, todos, no me estoy refiriendo solo a los estadísticos, sino a matemáticos más fundamentales, pues creo que tenemos una labor esencial de desentrañar esas cajas negras y tratar de explicar por qué eso funciona. ¿Por qué funciona una red neuronal? Pues por algún motivo. Y hay una labor de matemáticos, además de distintas áreas de las matemáticas, por desentrañar eso. Y es muy importante, incluso para una empresa, porque me decían ayer, precisamente, que inauguramos el máster, pues me decían que a veces las empresas no les gustan las cajas negras. Porque claro, la caja negra les resuelve un problema puntual, pero ellos quieren tener una herramienta que les resuelva otros problemas que vayan surgiendo. Y en la medida en que eso deje de ser una caja negra y tengamos una explicación más clara de eso, pues bueno, pues estarán más satisfechos y más contentos. ¿Cuál es lo que he visto en toda esta gente que se dedica al mundo de la ciencia de los datos, entre los cuales hay muchos economistas y muchos ingenieros, como no podía ser de otra manera, porque tanto economistas como ingenieros reciben una buena formación matemática, estadística e incluso informática? Lógicamente hablamos siempre de los buenos, ¿no? de los buenos que han sacado provecho a todas esas enseñanzas. Bueno, pues yo la percepción que he recibido de ellos, me encuentro con personas, pongamos un economista que lleva ya años trabajando, un ingeniero que lleva años trabajando en ciencia de los datos, haciendo análisis y demás, pues en el momento en que le dices que eres matemático, te miran con envidia. Esa es la percepción que yo estoy teniendo al tratar con estas personas. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo cosas, están utilizando unas herramientas que no saben por qué funcionan, no saben cómo funcionan, y en el momento en que les muevan un poquito el dato,
ya puede que no sepan muy bien qué herramienta aplicar. Y efectivamente, como comentaba, yo creo que fue Ramón, utilizan herramientas relativamente sencillas. Cuando empezamos con todo esto, pues trajimos a la universidad a una persona que está ya en un puesto muy alto, estaba en Indra en aquel momento, ahora está en el St. John y trabaja en cosas de estas, ingeniero de telecomunicaciones, y comiendo con él, pues me contaba, yo si ahora mismo tengo que buscar una persona para contratar, lo que quiero es un matemático. Claro, no es nada sospechoso, estamos hablando de un ingeniero de telecomunicaciones, no estamos hablando de un matemático que quiera contratar a otro matemático. O sea que tenemos ahí unas perspectivas pues impresionantes. Entonces, la segunda parte es ¿por qué no conseguimos atraer alumnos? Porque ya sé que está aumentando notablemente, pero aún así hacen falta más, muchos más. ¿Por qué no los atraemos? Pues quizá valga la pena darle una vuelta a cómo tenemos planteados los planes de estudios, la manera de enseñarlo. Y no estoy queriendo decir con esto que haya que enseñarles más informática. No estoy queriendo decir eso. O sea, estoy queriendo decir que hay que enseñarles matemáticas, pero a lo mejor orientadas a pues, entender esas cajas negras, por ejemplo. Y nuestra investigación también es importante que vaya por ahí, ¿no? Como sabéis, se ha constituido una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial para hacer un plan estratégico de inteligencia artificial y no han contado con ningún matemático para esa comisión. Pero no nos importa, aunque estamos ahí presionando. Pero, bueno, yo creo que es interesante que tratemos de orientar nuestra investigación a este tipo de cosas que, repito, no es bajar el nivel, es todo lo contrario, es simplemente entrar ahí y bueno, pues no sé, a mí la vida real siempre me ha dado los mejores teoremas, siempre. O sea, cuando me han planteado un problema real, y es un problema que intento resolver bien, pues lo que hay no sirve y hay que hacer algo nuevo. Y eso genera teoría, y teoría de la mejor, ¿no? Bueno, en mi experiencia. Sí, muchas gracias, Jesús, por esta perspectiva del mundo académico, pero muy, muy abierta y muy ligado a trabajar con el mundo profesional también. Y a continuación, Julia, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, con mi carrera tan corta en esta mesa, pero bueno, y también dar las gracias a la organización y a todo el mundo que está aquí. A mí me gustaría un poco analizar la visión que he captado de la sociedad hacia las matemáticas a lo largo de estos últimos 12, 13 años, que percibo que ha cambiado mucho. Cuando yo decidí en mi último año de instituto estudiar matemáticas, en las correspondientes reuniones con el orientador del instituto, que nos iban informando las posibles salidas, yo dije, bueno, yo quiero estudiar matemáticas. Y me dijeron, bueno, pero ¿y eso? Dice, eres la primera alumna en 11 años de este instituto que quiere estudiar matemáticas. Dije, bueno, pero yo estaba convencida, así que fui adelante. En aquellos momentos la gente te preguntaba, bueno, pero vas a hacer matemáticas. Había caras de sorpresa. Primero por el mero hecho de ser mujer en muchas ocasiones. En otras, bueno, pero que quieres es ser profesora de instituto. Y digo, bueno, la percepción era de la única salida profesional era la docencia en secundaria. Y bueno, con el tiempo he ido percibiendo que, desde luego ahora, como se ha comentado ya, las matemáticas están de moda. Las salidas profesionales son extremadamente amplias y yo aún así he tirado por una de las ramas más clásicas, que es la investigación pura y dura, y además en una de las ramas más abstractas, con lo cual la pregunta que se me sigue planteando es ¿y eso para qué sirve? ¿Esto para qué? Y entonces, bueno, pues hay que recurrir a argumentos como los que daba Paco antes, que hace 200 años había gente estudiando curvas
por el mero placer de estudiarlas y entenderlas, y que hoy día esas curvas se utilizan como métodos para encriptar, por ejemplo, el cifrado extremo a extremo de WhatsApp. Un ejemplo. Entonces, bueno, esto es una excusa a largo plazo porque yo lo que hago es porque me gusta y no porque busque una aplicación directa en este momento. En cualquier caso, aunque la sociedad ahora percibe, en efecto, que las matemáticas son muy importantes, que necesitamos matemáticos en muchos ámbitos, porque esto es cierto, sigo percibiendo de la gente una barrera en cuanto a que lo que se ve que hacemos es algo muy lejano, muy abstracto, difícil de entender, y creo que, bueno, así como esto no sucede en otras disciplinas, creo que también impulsar la divulgación es una tarea muy importante a la hora de conectar con la sociedad y transmitir esa importancia de lo que supone haber estudiado matemáticas, del pensamiento matemático y de la manera que eso puede conformar, pues eso, lo que hablaban de la capacitación, del hecho de que el estudiar matemáticas te capacita y te dota de una manera de pensar que es muy útil para abordar toda clase de problemas. Y bueno, esto se ve desde luego ahora mismo en los índices de empleabilidad que sale matemáticas, siempre está una de las carreras con mayor índice de empleabilidad en España. Salen de los primeros en menos de un año. Un 97% de los estudiantes han encontrado un empleo, y normalmente siempre relacionado con lo que han estudiado. Entonces, bueno, yo creo que es necesario, en efecto, fomentar que se estudien las matemáticas, pero creo que en ese ámbito hace falta un trabajo de divulgación importante y hacerlas más cercanas a la sociedad para que dejemos de ser esos bichos raros que son muy útiles, pero a los que seguimos sin comprender. Y bueno, esto era mi... Muchas gracias. Sigue haciendo falta esa labor y no descartes montar una empresa, después de... Sí, sí. Bueno, después de esta primera ronda donde hemos de intervenciones, se ha puesto sobre la mesa la visión de las matemáticas y del oficio matemático de cada uno. En una segunda ronda de intervenciones me gustaría profundizar un poco más en cómo las matemáticas estudiadas en Salamanca han marcado vuestras trayectorias profesionales, ¿no? Pues bueno, algo habéis apuntado ya de cómo surgió esa vocación, pero yo os lo decía también en mi presentación y mi introducción. Una cosa es lo que uno piensa de las matemáticas, otro, después de estar aquí, qué es lo que piensa de las matemáticas y cómo la ve. Y sobre todo cuando estás fuera, como algunas cosas que y esto que me explicaron, fíjate, 10 años después entiendo para qué era y lo voy a aplicar, ¿no? Bueno, pues cómo esa evolución de vuestras carreras profesionales ha estado marcada también por vuestro paso por Salamanca. Yo me voy a ir al inicio. De manera indirecta. El culpable de que yo estudiase matemáticas también era licenciado aquí en matemáticas en Salamanca, y está ahí atrás, es Anastasio. No, es verdad. Quiero reivindicar el rol que cumplen los profesores de instituto a la hora de divulgar la cultura de matemáticas. El micro. Sí. Y en mi caso particular, que yo mi idea inicial era quizá la arquitectura, pero Anastasio insistió, con una filosofía de educación que quizás no sé si es la que se lleva ahora, es trabaja. Cristina asiente, porque yo creo que también sufrió Anastasio con los problemas, pero ahí deriva la influencia de la Universidad de Salamanca en mi trayectoria. Estudié matemáticas, me especialicé en geometría algebraica, me dedico a finanzas, no tiene nada que ver. ¿Qué ha condicionado? Pues Ramón lo ponía en primera división o en la Liga de Campeones. Esa capacitación transversal, técnica. ¿Y qué percibes? Pues que lo puedes aplicar en el día a día. Yo ahora soy consultor. ¿Y qué es ser consultor? Asesor, opinador... ¿Confesor? No tanto. No tanto, pero sí es resolvedor de problemas. Dar perspectivas para resolver problemas en el ámbito financiero. Y siempre encuentras el momento, problemas, oye, son todos retadores, hablamos de ciencias sociales, no hay teoremas que expliquen exactamente el comportamiento de las finanzas, pero sí encuentras técnicas matemáticas aprendidas aquí
que las puedes aplicar en cada momento. Y ese es el reto y es la ventaja que tenemos. Y esa es la parte que yo, en términos profesionales, pues he podido potenciar. Lo perciben mis compañeros. Oye, pues una formación muy robusta en cuestiones técnicas y aplicar esa parte que quizás suena más teórica, más esotérica, pues poder aplicar a un caso concreto. ¿Se nos percibe como un riesgo? Pues también. O sea, las matemáticas se ven las ventajas, pero también se nos percibe a los matemáticos como generadores de problemas para la sociedad. ¿En qué sentido? Pues generamos modelos que tratan de explicar ciencias sociales que no se rigen por puros algoritmos, por puras leyes físicas. Voy a poner un ejemplo, crisis financiera. ¿Quién fue el culpable de la crisis financiera del 2008? Unos hablan de las entidades financieras, otros hablan del Banco de España, perdona que estás aquí, el Banco de España, los reguladores. Hay muchos artículos. No estaba hasta el Banco de España, entonces no eres culpable. ¿Vale? Pero hay muchos artículos ligados a los culpables eran los matemáticos, la fuerte presencia de perfiles matemáticos en el ámbito de las empresas, la excesiva credibilidad en los modelos aplicados a ciencias sociales de manera muy rápida, sobre los cuales se piensa que funcionan, que son muy robustos. Hay un problema de datos, Jesús lo pone de manifiesto, problema de datos. ¿Y eso en qué se ha transformado? Fijaos, un banco gestiona riesgos, un banco... Sus riesgos, habla todo el mundo de riesgo de crédito, ¿no? La actividad bancaria es prestar, ¿no? Existe el riesgo de que no te devuelvan el dinero. Eso afecta al banco y afecta a toda la sociedad, porque al final entiendo que todos vuestros ahorros están en la banca, ¿no? Pero bueno, un banco se enfrenta a decisiones de a quién presto, a quién no presto. Bueno, ¿en qué descansa? Modelos. Un banco gestiona inversiones. El banco tiene el riesgo de que esas inversiones se deprecien. ¿Qué hay detrás? Modelos de estimación de riesgos financieros. Modelos. Hay una cultura de modelos dentro de las entidades. Pues hay un riesgo que es fundamental hoy por hoy en las empresas, que es riesgo de modelo. Y hay especialistas puros en banca, pues hablando de riesgo de modelos, departamentos especializados en interpretar, aplicar técnicas matemáticas para entender el riesgo de los modelos que se están aplicando. Lo decía Jesús, hay que entender los modelos que se están aplicando, eso es el concepto de unboxing modelos. Y ese es el hándicap quizá que las empresas encuentran al aplicar este tipo de técnicas, donde hay visión de practicidad, oye, las cosas que se apliquen, que se pueden entender, no renunciando a esta tecnología. Todo el mundo entiende la virtud de las matemáticas, pero hay que ser también conscientes de los riesgos que genera una excesiva credibilidad en técnicas aplicadas a ciencias sociales, como puede ser las finanzas, puede ser la sociedad, o lo estáis viendo también en Internet. Oye, pues expectativas autocumplidas, al final, si dejas estos algoritmos correr, pues oye, al final acaba ocurriendo lo que estos algoritmos predicen, y no necesariamente tiene por qué ser consecuencias positivas. Pero yo quería resaltar esa capacitación que yo percibo que tuve en lo personal, el poder cursar una carrera de matemáticas, y en particular en Salamanca, que lo pones en el día a día de manifiesto, pues oye, cuando te exigen esa celeridad en aplicar técnicas para resolver este tipo de problemas. Muchas gracias. Ramón. Bueno, yo tengo que empezar explicando cómo es que un murciano como yo aterriza en Salamanca en septiembre de 1973. Yo empiezo mi carrera en 1970, justo el año en el que tendría que empezar aquí, o empezaba la sección de matemáticas. En aquella época no se podía estudiar matemáticas en cualquier parte, no es como ahora. Lo más cerca que tenía yo en Murcia era Valencia, que, como se ha dicho antes, había iniciado la sección de matemáticas hacía 3 años escasamente. ¿Qué ocurría? Pues que no tenían prácticamente profesorado. Entonces elegí Barcelona, que era la universidad que en ese momento en matemáticas tenía pues un claustro de profesores más de mejor categoría y consideración. Y bueno, pues hice el selectivo en Murcia y llego a Barcelona en el curso 71-72 a hacer segundo. Llego a Barcelona y empiezo a oír comentarios sobre un profesor que no deja indiferente a nadie, y hay pues quien lo adora y quien no lo soporta. Y el profesor Sancho. ¿Qué pasará con el profesor Sancho? Entonces, él daba la asignatura de geometría proyectiva en el curso de tercero, yo estaba en segundo. Y de manera clandestina me colaba en sus clases para ver
qué es lo que decía Sancho. Y claro, ocurrió que al final de ese año, el curso académico 71-72, fue cuando él se vino a Salamanca. Entonces llega al curso de tercero, asignatura de geometría proyectiva, y se encarga de ella el alumno de Sancho, que le acompañaba en las clases en los años anteriores, Sebastián Chambó, y da la asignatura pues, siguiendo los apuntes que él mismo había tomado de las clases de Sancho. Claro, cuando yo veo eso, digo, estos son otras matemáticas, esto no tiene nada que ver con la geometría que yo he visto en segundo, con el catedrático de geometría analítica, el señor Teixidó. Y yo quiero estas matemáticas. Y entonces tomo la decisión de venirme a Salamanca porque quiero estudiar esas matemáticas con el profesor Sancho. Y esa es la razón por la que yo aterrizo en Salamanca. Y además se dan un montón de circunstancias casuales, porque coincide que la primera promoción de matemáticas es la mía. O sea, yo llego a Salamanca y me incorporo en cuarto con la primera promoción. Y entonces, pues aquí en Salamanca, efectivamente, pues tuve la gran fortuna de disfrutar del magisterio y de la amistad del profesor Sancho. Pero claro, yo en Salamanca solo estuve 8 años. Y no porque yo no quisiera las matemáticas, sino porque un evento externo, no controlado por mí, pues me obligó a tomar una decisión. Y es que en los primeros años de la transición, en el año 80, 81, se produce un cambio abrupto en la legislación del acceso a la función universitaria. Ese cambio pues chocaba frontalmente con todo el plan que teníamos previsto el profesor Sancho y yo sobre, yo estaba iniciando mi tesis sobre el grupo fundamental de singularidades de variedades algebraicas, y resulta que si no tenías la tesis doctoral antes de una determinada fecha, pues los puestos se iban a cubrir sí o sí, y por tanto pues me tuve que plantear una decisión drástica, y por esa razón me fui al Banco de España. Pero la amistad con el profesor Sancho siguió, porque no era solo una cuestión de matemáticas. Es que yo del profesor Sancho aprendí que las matemáticas eran pues un lenguaje, pero un lenguaje privilegiado para acercarme a Dios, al misterio de la vida, a lo trascendente. No era una cuestión de teoremas. Yo aprendí del profesor Sancho que las matemáticas son mucho más que un puro ajedrez lógico o una resolución de problemas. Yo no sé si lo recuerdo bien, probablemente no lo recuerde muy bien, pero yo creo recordar que él traducía mathesis techné como el arte de lo que y cómo hay que enseñar y aprender. Eso fue algo que yo permanentemente tuve presente en mi relación con él, y cuando volvía a Salamanca siempre iba a echar una parrafada, a que él me echara una parrafada. Y tengo que decir que una cosa que me sirvió muchísimo en mi experiencia como empresario fue el ejemplo de liderazgo que el profesor Sancho tenía, y que se basaba en la máxima evangélica, eso nunca lo dijo él, eso lo digo yo, de que el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro servidor. Yo nunca he visto a nadie con tal espíritu de servicio,
como vi en el profesor Sancho. Y cuando yo en la empresa tenía que plantearme un desafío, que me tuve que plantear muchos, y tenía que empezar, por ejemplo, pues a desarrollar herramientas para la gestión del riesgo financiero desde el punto de vista técnico, lo que seguía era el modelo de Sancho. Es decir, primero me lo trituraba yo y después reunía a la gente y se lo explicaba. No le decía a nadie de la empresa, oye, cógete este libro y léete esto y a ver qué concluyes. Y eso, para una empresa pequeña como la nuestra, pues realmente se convirtió en un modelo de éxito. Y tan es así que el hecho de irme no fue un desamor con las matemáticas, sino todo lo contrario, que ahora que ya estoy jubilado, que estoy libre de compromisos profesionales, que toda prisa ha desaparecido, ahora, ¿sabéis a qué me dedico? Yo no me he buscado una segunda licenciatura ni ningún entretenimiento típico de jubilado. Me dedico a leer matemáticas. Y disfruto a lo grande. Y disfruto a lo grande, pues, leyendo teoría de Galois, porque yo no tuve la suerte de que el profesor Loigorri me explicara la teoría de Galois, porque la teoría de Galois aquí se daba en segundo y yo llegué en cuarto. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en Barcelona la teoría de Galois no se enseñaba, ¿verdad? Porque el álgebra en Barcelona estaba en tercero. Yo cursé álgebra en tercero, pero el programa de tercero no incluía el álgebra. Que, por cierto, el catedrático de álgebra era don Rafael Mayol, que antes se ha citado, que fue catedrático antes aquí en Salamanca. Entonces, yo disfruto como un enano leyendo la teoría de Galois o sorprendiéndome, porque dije, bueno, voy a ver si consigo entender esto de la cohomología tal que a mí no me llegó en su momento. Y entonces descubro que un punto, un triste punto, puede tener una topología no trivial y además grupo fundamental. Yo que he dado topología, digo, ¿pero qué es esto? Entonces, eso es lo que a mí, como jubilado, me entretiene y me hace disfrutar. Muchas gracias, Ramón, por compartir esta pasión por las matemáticas. Jesús. Sí. Sí, muchas gracias. Pues ya que estamos voy a contar también mi vida. Pero la académica no os preocupéis que no iré más allá. Yo empecé la carrera en Valladolid, como muchos de mis profesores saben. Y allí estudié 2 años, muy contento y muy feliz. Tenía un alumno, un pequeño paréntesis, tenía un alumno en Castilla-La Mancha, en ingeniería industrial, que llevaba ya como unos 4 o 5 años entre primero y segundo, y un día me vino a decir que se iba a estudiar a otra universidad porque quería hacer la carrera más rápido. Bueno, pues yo me vine aquí porque era mucho más fácil en Salamanca hacer la carrera de matemáticas. Evidentemente no, ¿verdad? Me vine por cuestiones puramente personales, nada relacionado con el mundo académico. Y claro, mi llegada aquí fue en tercero de carrera, y el primer día de clase pues pensé que me había equivocado de carrera, que me había metido en las clases de otra carrera o de otro curso, porque yo allí no entendía absolutamente nada. Entonces empecé a pedir los apuntes de los cursos pasados y unos de ellos eran los de álgebra 2. La primera página ponía diccionario. Una sola página, diccionario. A la izquierda algo así como geometría clásica, a la derecha geometría moderna, algo así, ¿no? Y claro, ya ahí me di cuenta de que lo que en la columna izquierda es lo que a mí me habían enseñado. Eso sí, la traducción no la veía muy claro de momento, pero en fin, tuve que estudiar pues los apuntes de cursos pasados y demás para ponerme un poco al día,
no éramos muchos alumnos, también tenías la ayuda de los compañeros y demás, y bueno, y poco a poco pues fuimos poniéndonos al día. Yo tenía a veces la sensación de ir aprobando los cursos, las asignaturas, sin saber. O sea, he aprobado Geometría 3, pero no he cogido no he cogido el fondo, ¿no? El fondo de esto. Y así, pues bueno, acabé la carrera, ¿no? Aunque empecé trabajando en la universidad, fueron años convulsos y en el año 87 yo creo que todos los penenes de la universidad, porque éramos penenes, luego ya nos convertían en las figuras nuevas, pues hicimos las oposiciones de secundaria, porque estaba muy convulso todo y no se sabía qué iba a pasar, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos transmitían. Luego no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero entonces fue la primera oposición en la que participé y yo iba con ganas de no sacarla, porque yo quería seguir en la universidad, que era lo mío. O sea que, como comprenderéis, la tranquilidad era absoluta, porque yo no tenía ninguna ganas de sacar esa oposición, ni la había preparado ni nada, ¿no? Pero acababa de terminar la carrera. Y entonces, uno de los ejercicios eran 4 ejercicios, 4 horas. Entonces yo hice 3 ejercicios en 1 hora, muy bonitos, muy bonitos. Me lo pasé muy bien haciendo esos ejercicios, pero el cuarto yo no sabía por dónde cogerlo, porque, bueno, pues nunca había hecho eso, ¿no? Pero tenía 3 horas por delante. Y entonces me empezaron a venir a la cabeza, pues, imágenes de José María Muñoz Porras, que nos daba las prácticas, los ejercicios. Y me vinieron, pues claro, esto que nos decía aquí, bueno, pues a ver si explotamos la curva, si me sirve para parametrizar la curva, etcétera, etcétera. Empecé a darle vueltas y lo hice, el problema. Un problema que no había atacado en mi vida, ¿no? Esto lo cuento siempre porque es verdad que, aunque dé la impresión en algunos momentos de que lo que estás aprendiendo, lo que estamos enseñando, pues no sirve, o no está muy claro para qué sirve, pues luego resulta que sí, que claro que sirve. Todo sirve porque todo tiene su aplicación y si no la tiene, la tendrá. Y por otro lado, pues esa formación, ese amueblamiento de la cabeza, pues se muestra también o se demuestra pues en la cantidad de rectores matemáticos que se generan y vicerrectores, que suelen ser además los mejores directores de agencia, en fin, no sé por qué, pero acabamos en gestión con una cierta facilidad y por algo será. Hablaba antes Ramón de ese espíritu de liderazgo que transmitía el profesor Sancho Guimerá. Transmitía muchas cosas, ciertamente. Yo, claro, cuando llegué en tercero, una de las cosas que me encontré fue la clase de Geometría 3, que comenzaba a las 12 y acababa a la 1:30 teóricamente, pero que empezó a las 12 y acabó a las 7 de la tarde. La primera, unos alumnos iban a casa, comían, volvían. En fin, el caso es que se le escuchaba con agrado. No hablaba de matemáticas todo el tiempo, sino que hablaba de otras cosas, de la vida misma, de matemáticas en el fondo. Recuerdo que nos hacían encuestas que venían ya con la respuesta, pero era en fin, muy agradable, ¿no? Muy agradable, pues... Recuerdo que en la primera clase pues vino con el perro y nos pidió permiso para que meter el perro, y hubo una alumna, que no sé si fue Adela, que está por allí, o quién fue, o otra alumna, que dijo que no, por favor, y ya está, ya no metió el perro en clase nunca más en nuestro grupo. Y bueno, recuerdo como pedía cigarrillos que no debía fumar, los partía a la mitad y se fumaba medio para no fumarse uno entero. Pedía los mecheros, se los llevaba a casa.
al día siguiente venía con un montón de estos deben ser vuestros, en fin, es verdad que lo que sí que me encontré aquí, yo en Valladolid estuve muy contento, no puedo decir nada, pero aquí me encontré un ambiente familiar, ¿sí? Se hablaba de la casa, esto es de la casa, ¿no? Era una expresión que a mí al principio me sonaba un poco rara, pero claro, enseguida ya pues ya eres de la casa, ¿no? Ya está la bodega, está, en fin, estábamos como muy integrados ahí, ¿no? Y bueno, pues en este sentido de lo que ha aportado la carrera, pues ya digo, a mí me ha aportado, aunque luego me he dedicado a la estadística, que no estudié prácticamente nada de estadística aquí, pues siempre ha sido una base esencial, ¿no? Para poder entender, comprender, explicar y sobre todo para mi investigación. Yo puedo decir que en mi grupo de investigación, pues la mayoría son formados aquí en Salamanca y sigo buscando. Alguno ha recibido bastantes presiones, que está aquí presente y está haciendo ofertas de empleo aquí. Sí, le sigo pidiendo a mis compañeros de aquí pues gente, ¿no? Que me manden gente, porque siempre resulta muy bien. Muchas gracias, Julia. Bueno, yo decidí estudiar matemáticas en el instituto. Es cierto que todavía el año antes de acabar dudaba entre física y matemáticas, pero el último año me quedó bastante claro. Y bueno, a mí me gustaban mucho las matemáticas en el instituto y empecé la carrera con mucha ilusión y enseguida vi que aquello no tenía nada que ver con lo que había hecho en el instituto y me gustaba todavía mucho más. Con lo cual, bueno, pues yo soy de la última promoción de licenciatura. Ya estábamos en el plan piloto de adaptación a Bolonia, pero yo hice todavía 5 años de estudios aquí. Y bueno, para mí fue una experiencia muy positiva. También el hecho de tener 5 años para profundizar tanto en lo que estudié aquí, tener la opción de un 5º curso en el que podía elegir todas las asignaturas que quisiera, de las que más me interesasen. Como éramos tan pocos, tuve la posibilidad incluso de tener clases particulares, tener geometría algebraica con Fernando Sancho yo sola. Con Esteban estábamos 2. Bueno, claro, de esta manera se aprende muy rápido y a marchas forzadas. Pero bueno, fue una experiencia muy positiva y el hecho de descubrir que, claro, yo iba con una idea distinta y lo que me encontré fue mucho mejor de lo que yo creía. Entonces, ya a mitad de la carrera yo ya iba teniendo una idea de, bueno, yo es que sí, en algún momento esto se acabará, pero yo querría seguir estudiando. Ya en 4º de carrera hubo unas becas de iniciación a la investigación, que era nada, 1 mes y medio, plantear un problema pequeñito, intentar pensar en él, y entonces, bueno, pues Fernando Pablos me planteó un problema pequeño, estuvimos trabajando en él un tiempo. En 5º curso, ya con la beca de colaboración, seguimos trabajando. Al final salió adelante. Bueno, fue una experiencia muy positiva, con lo que yo al acabar 5º tenía ya muy claro que quería hacer el máster de investigación. Bueno, éramos 3, con lo cual también sacamos mucho partido del máster. Y durante mi curso de máster, que pues yo ya iba pensando, tengo que empezar, si quiero seguir estudiando matemáticas, que es lo que quiero, tengo que empezar a pensar en pedir becas de investigación para ver si puedo hacer un doctorado. Bueno, el ministro Wert en aquel año preciso decidió que era mejor no dar financiación porque teníamos ya muchos investigadores jóvenes, con lo cual me vi obligada, en cierta manera, a pedir becas en el extranjero. Y de esta manera acabé en Amberes. Y bueno, para mí, cuando llegué a Amberes, descubrí en mis compañeros que empezaban a la vez que yo el doctorado, descubrí que tenían mucha especialización en ciertas áreas, sabían mucho, y yo decía, uy, madre mía, yo voy aquí por detrás. Pero luego me di cuenta de que se habían especializado mucho desde el principio.
Y yo llegué allí con una formación que yo vi mucho más global. Y creo que fue gracias a la carrera que hice aquí, porque yo había tenido ecuaciones diferenciales obligatoria, análisis funcional obligatoria, y claro, muchos de mis compañeros trabajando en geometría algebraica no se encontraban en esa situación. Y yo creo que esa formación que recibí aquí me fue muy útil luego para aprender todas las cosas nuevas que tenía que aprender y para ponerme al día, por así decirlo, de la investigación en la que tenía que empezar. Con lo cual los primeros 6 meses fueron muy, muy intensivos, pero tengo la gratificante sensación de que podría haber empezado a hacer investigación en otra área completamente distinta y me hubiese visto también en esa tesitura de tener que estar 6 meses leyendo, pero que hubiese podido avanzar de la misma manera gracias a la formación tan completa que recibí aquí en Salamanca. Y bueno, pues desde entonces estoy en Amberes, ya me doctoré y sigo allí ahora con una beca postdoctoral. Y bueno, de vez en cuando todavía tengo que echar mano de mis apuntes de geometría algebraica del máster, que bueno, allí encuadernados está muy bien y a veces, bueno, cuando uno ha escrito las cosas las ve de otra manera que si tiene que consultarlas en un libro. Y bueno, pues nada, dar muchas gracias por la formación que recibí aquí porque creo que me ha sido muy, muy útil para seguir con mi vocación, que es estudiar matemáticas. Muchas gracias. Bueno. Como me temía, aquí disfrutando y con nuestras pasiones, cada uno de las matemáticas y de Salamanca, se nos ha ido el tiempo. Yo tenía aquí todavía alguna ronda más de intervenciones para que nos pudieran contar alguna vivencia personal, que nos convencieran a alguien de estudiar matemáticas, pero es que creo que ya lo han hecho. Si no estábamos convencidos, lo estamos totalmente. Así que... A mí me dijeron cuando empezaba, que yo empecé una residencia universitaria, vende los libros. El primer año vende los libros que no vas a aprobar. No lo vas a necesitar. Bueno, aquí estamos y como veis lo seguimos disfrutando. Así que muchísimas gracias a los 4 y muchísimas gracias a vosotros por compartirlo. Y vamos a dar paso a la ponencia final que nos va a presentar Daniel Hernández Ruiz Pérez. Muchas gracias.